Muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida a este primer ciclo de conferencias titulado Arqueología y Espacios Sagrados. Y en esta ocasión, nuestra invitada especial es la arqueóloga Karina López Hernández. Pues nos da mucho gusto, Karina, que estés aquí con nosotros. Gracias. Karina López Hernández es de la Ciudad de México. Ella es licenciada en Arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Actualmente realiza sus estudios de maestría en el posgrado de estudios mesoamericanos en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella ha trabajado en proyectos arqueológicos de los estados de Hidalgo, Michoacán y Baja California. Es miembro del proyecto Templo Mayor desde el 2015 y ha colaborado en las excavaciones de depósitos rituales. Se especializa en el estudio de tratamientos sacrificiales, específicamente en el análisis de huesos humanos y animales, con presencia de hervido que han sido localizados en el Templo Mayor de Tenochtitlan. Entre sus publicaciones se encuentra el artículo El sacrificio de españoles en vísperas de la conquista y los capítulos Los animales de la ofrenda 126, un estudio tafonómico, la consagración del Coachalpan, Tenochca y la reutilización de fragmentos óseos humanos, y el sacrificio de aves en las fiestas de las veintenas. ¿Por qué es que decidiste que tú querías hacer arqueología del Templo Mayor? Que pues es un lugar bastante emblemático, ¿no? Y que todos ubicamos porque se encuentra en el Zócalo, ¿no? De la Ciudad de México. Y pues mi interés surgió a partir justo de ese interés en el sacrificio humano, ¿no? O sea, creo que es uno de los mejores sitios para estudiar este tipo de cuestiones rituales. Entonces, a partir de eso, pues me fui acercando a hacer mi servicio social, luego prácticas de fin de carrera. En ese tiempo conocí a la arqueóloga Jimena Chávez Valderas, ¿no? Quien pues es una máster en los huesos. Y de ahí pues empecé como a adquirir este gusto, ¿no? Aparte de, obviamente, de los restos óseos, pues en general de las ofrendas que van apareciendo, de los materiales con los que contamos. Entonces, justo pues es como un gran lugar, ¿no? Para excavar, para conocer como un poco más de esta historia de tanto mexica como de contacto, ¿no? Entonces, creo que por eso fue la elección de este sitio. Y pues justo, digo, esta foto se las quise mostrar porque pues prácticamente muestra un poco, ¿no? De lo que hacemos ahí, de cómo es excavar una ofrenda, obviamente siempre con mucho cuidado, con especial atención, entonces pues eso prácticamente. Hablando de ofrendas, que es parte, ¿no? del tema que nos vas a estar compartiendo en Ujú. un momento, y también pues con respecto a esta fotografía, ¿no? Que nos estás mostrando desde tu experiencia, ¿cómo es excavar una ofrenda del Templo Mayor? Pues es algo pues muy interesante, muy emocionante, sobre todo cuando te toca a ti encontrar una, ¿no? Porque justo cuando yo llegué, pues había algunas excavaciones, ¿no? Pero ya cuando a ti te toca descubrir, levantar ya sea la tapa, si es una caja, o encontrar la primer pieza que está en la parte superior, ¿no? Es algo súper emocionante. Es todo un reto también, ¿no? Porque justo en algunas hay cientos, miles de materiales, entonces irlos excavando por niveles, por capas, pues obviamente siempre es como con mucho cuidado, se tiene que utilizar pues incluso instrumental de dentista, hisopos, pinceles, como pueden ver en la foto, pues unos pinceles de cerdas muy, muy delgadas, recogedores miniatura, entonces es una tarea bastante minuciosa, porque justo también ir liberando un nivel, levantando esos materiales y ver qué viene más abajo también es como otro reto más, ¿no? Y es ir viendo y tratar de ir interpretando, ¿no? Justo qué pasó en ese momento, por qué está esa ofrenda ahí. Entonces, pues es algo muy, muy padre. Y además pues ha de ser algo complejo, ¿no? Empezar a hacer la excavación bastante minuciosa de todos los materiales que se encuentran allí. Bueno, pues te damos la palabra, Karina, para escuchar esta charla que nos preparaste.
Muchas gracias. Bueno, pues buenas noches a los presentes. Gracias por estar acompañándonos este día. Gracias a Stephanie y a Emanuel por la invitación a presentar aquí el día de hoy. Y bueno, mi presentación se llama Huesos Hervidos, Rituales en el Templo Mayor de Tenochtitlan. Pues antes de comenzar, es preciso mencionar la ubicación de los materiales que forman parte justo de esta presentación. Y bueno, estos materiales fueron localizados en el recinto sagrado de Tenochtitlan, el cual, como muchos de nosotros sabemos, se encuentra en el centro histórico de la Ciudad de México. En este recinto, gracias a las labores de excavación de hace ya varios años, han sido localizadas una gran cantidad de ofrendas que hasta la fecha tienen un número aproximado de 209 ofrendas, tanto dentro del área de la zona arqueológica como en edificios aledaños. Y bueno, antes de continuar con la presentación, debo aclarar que es una ofrenda, ¿no? Tal como lo indica Leonardo López Luján, una ofrenda es una expresión material de diversos ritos, algunos de ellos con un carácter simbólico. Estas ofrendas podían ser realizadas con diversas finalidades, entre ellas era tener una comunicación y una colaboración con ciertas divinidades. En muchas ocasiones, estas ofrendas se realizaban como petición, por ejemplo, de lluvias, para tener buenas cosechas, para el éxito de una guerra, o bien también para clausurar o inaugurar alguna construcción y en ciertos eventos excepcionales, ¿no? Por ejemplo, en alguna sequía también eran realizadas tanto ofrendas como sacrificios. Estas ofrendas eran colocadas dentro de edificios en sitios específicos, por ejemplo, en ciertos ejes del edificio o bajo algunos pisos de plaza, ¿no? Tal y como ahorita nos encontramos excavando, pues estamos excavando bajo el piso de la plaza, bajo la etapa 6. Estos depósitos estaban constituidos justo por diversos materiales que eran traídos desde los diversos confines del Imperio Mexica. Algunos de ellos, algunos de estos materiales que eran depositados, pues eran materiales perecederos, orgánicos, por lo tanto, pues al momento que encontramos las ofrendas ya no se conservaban, pero gracias a las fuentes, tanto escritas como códices, podemos saber que se depositaba papel, flores y diversos alimentos. También eran colocados otros materiales que se lograron conservar justo hasta estas fechas, por ejemplo, algunas especies de fauna, rocas, minerales, cerámica, ¿no? Justo como podemos ver en estas dos fotografías, pues la mayoría de estos elementos son los que se llegan a conservar. Entre los materiales que se conservaron hasta la fecha se encuentran los huesos tanto humanos como animales, que es el tema central de justo esta presentación. Estos elementos han sido localizados en diversas ofrendas del recinto sagrado de Tenochtitlan, las cuales eran realizadas en diversas ocasiones y con diferentes finalidades, como pues ya les mencioné hace un momento, ¿no? Los primeros reportes de hueso en las ofrendas datan de 1900. Sin embargo, no es hasta el año de 1978, con el descubrimiento del monolito de la diosa Coyolxauhqui y la creación del proyecto Templo Mayor, es que se realizan excavaciones más completas y se localiza una gran cantidad de restos óseos, tanto humanos como animales, además de la creación del programa de arqueología urbana en 1991, es también que se intensifican estas labores de excavación y gracias a ello es que también se han encontrado más restos óseos. Por ejemplo, tenemos el caso del Zompantli, ¿no? Que se encontró hace no muchos años. Y bueno, la mayoría de estos restos óseos que se han localizado en estos depósitos, perdón, son el resultado de rituales no funerarios, ¿no? Tal y como lo menciona Jimena Chávez Valderas, algunos de estos huesos son productos de sacrificio y otros más de tratamientos postsacrificiales. Entre estos últimos, por ejemplo, tenemos desollamiento, descarne y específicamente, y para esta presentación, la exposición al fuego, ¿no? La exposición al fuego se realizaba o se realiza en dos formas, directa e indirecta. En la primera se someten los huesos o los segmentos corporales directamente al fuego, ¿no? Ya sea de animales o de humanos, mientras que en la segunda, conocida también como hervido, es la cocción de un material sumergido en agua u otro líquido, el cual llega hasta su punto de ebullición alrededor de los 100 grados, ¿no? Esto va a depender también
también de la altitud donde se estén cosiendo los restos óseos. Y esta acción genera cambio en los huesos, tanto en su coloración como en su estructura y textura. Y bueno, antes de continuar, debo mencionar que el interés en analizar estos materiales, en analizar los restos óseos, surgió justo como lo había mencionado, gracias a mi mentora Jimena Chávez Valderas, quien amablemente me mostró el camino de los huesos, ¿no? Y todo lo apasionante de este tema. Y pues fueron de gran importancia las horas que compartí con ella justo examinando y aprendiendo sobre huesos. Bueno, los restos óseos hervidos están presentes en diversos sitios arqueológicos alrededor del mundo y por supuesto en el área de Mesoamérica, tanto desde el periodo preclásico hasta el posclásico. Las evidencias más numerosas en torno al hueso hervido corresponden a los huesos de animal, como podemos ver en sitios como Tlatilco, en el Estado de México, Teotihuacán, Cantón en Puebla, Becán, Mixquic, entre otros sitios más, ¿no? En estos sitios, pues se han localizado continuamente punzones, agujas, cinceles y otros artefactos que eran empleados de forma cotidiana. En el caso del hueso humano hervido, hemos observado que estos también podían ser utilizados para la elaboración de instrumentos. Por ejemplo, en sitios como Teotihuacán y Tikal, pues se documenta el uso de cráneos humanos para elaborar raspadores y bruñidores, mientras que para Oaxaca y algunos sitios del centro de México se menciona la manufactura, por ejemplo, de mechicahuastli, ¿no? Que eran estos instrumentos musicales, como el que vemos del lado izquierdo, mientras que los huesos que se ven del lado derecho pertenecen a Tlatelcomila, en la Ciudad de México, y pues fueron analizados por Carmen Pilloan, quien menciona que estaban justo hervidos y que eran posible evidencia de canibalismo, ¿no? Justo la mayoría de los investigadores han presentado una tendencia por asociar estos materiales y este tratamiento térmico con antropofagia, o pues mejor conocida como canibalismo. Y esto se debe justo a que en algunos sitios los huesos tienen evidencias de fracturas por impacto, de marcas de corte y de alteración térmica, ¿no? Las cuales justo se asocian con el descarne, la extracción de la médula ósea y la cocción de la carne. Algunos de estos sitios que documentan la presencia de canibalismo son San Lorenzo Tenochtitlan en Veracruz, Tlatelcomila, justo como les acabo de mencionar, y Calakmul en Campeche, ¿no? Pero hay otros más en los cuales se refieren al canibalismo, incluso en Francia, en España también mencionan estas evidencias, y algunas de ellas en estos sitios sí están asociadas, por ejemplo, a cocción tanto directa como indirecta. Ahora bien, una pregunta clave para esta investigación fue cómo identificamos el hueso hervido en las ofrendas del Templo Mayor. Y pues justo el primer paso fue realizar una revisión y análisis de la colección osteológica recuperada a lo largo de los años y de las excavaciones en este sitio. Este análisis pues se efectuó por medio de diversas técnicas con las cuales justo pudimos hacer una identificación más precisa, ¿no? Debo mencionar que ya anteriormente, por ejemplo, Diana Bustos, Jimena Chávez habían realizado ya cierta identificación de estos materiales, habían mencionado que había presencia de ellos. Sin embargo, pues no había habido un trabajo especializado o enfocado precisamente nada más a encontrar esta actividad, ¿no? Y justo, pues sabemos que el hervido genera cambios en los huesos, ¿no? Diversos investigadores han especificado que al someter estos materiales al calor indirecto, sus componentes sufren alteraciones que son perceptibles a simple vista, es decir, de forma macroscópica nosotros podríamos identificar un hueso hervido. Sin embargo, pues esta parte es un poco subjetiva, justo porque pues yo puedo ver un color, otra persona puede ver otro, y por eso es que justo planteamos una metodología de análisis, ¿no? Para observar estos cambios, hemos planteado más bien hemos retomado algunas propuestas que han hecho algunos investigadores. Y nuestra metodología de análisis, pues, está dividida en 3 puntos: arqueología experimental, observación macroscópica y aplicación de técnicas de imagen y un análisis arqueométrico.
En el caso de la arqueología experimental, pues esta se efectúa con la finalidad de hacer comparaciones con los materiales arqueológicos y reconocer ciertas características similares con los materiales actuales, ¿no? Con los cuales se está haciendo la experimentación. En este caso, ver cambios que se generaron por la cocción y los ingredientes que se añadieron. Justo estos experimentos se llevaron a cabo con huesos de cerdo, que según se indica, pues es el más parecido a, en el caso de los humanos, pues es el más parecido a los humanos, y fueron hervidos a diferentes tiempos, a 2, 4 y 6 horas, con diferentes ingredientes como chile, cal, achiote, sal y agua natural. Estos ingredientes se añadieron porque al hacer la revisión de algunas fuentes históricas escritas, pues se menciona que la cocción se realizaba con estos ingredientes, ¿no? Y pues como podemos ver en esta diapositiva, se empleó calor justo con leña, y en la parte inferior, pues estas son fotos de nuestros experimentos. Una de ellas son los huesos que fueron cocidos con chile y los del lado derecho son los que fueron cocidos con achiote. Una vez realizados nuestros experimentos, procedimos ya a comparar y examinar los cambios y alteraciones únicamente a simple vista que tenían los huesos hervidos, tanto experimentales como arqueológicos, en comparación con algunos rasgos que han propuesto ya diversos investigadores en trabajos previos que han hecho en diversos sitios de Mesoamérica, justo para la identificación del hervido en estos materiales. Y estas características son una coloración amarilla o naranja clara, textura lisa, al tacto, obviamente al tentar el hueso, pues se siente más liso, la constitución del hueso se vuelve más compacta, el hueso presenta transparencia a contraluz siempre y cuando estemos observando la parte más delgada, y presentan una acústica vítrea al chocar unos con otros, ¿no? Esto únicamente se puede ver en los experimentales porque pues no es lo más recomendado ver si hay una acústica vítrea con materiales arqueológicos, ¿no? Justo para no quedarnos únicamente con esta identificación a simple vista, empleamos distintos tipos de análisis para corroborar la presencia de hervido en los huesos arqueológicos. Para ello realizamos la aplicación de técnicas de imagen y posteriormente ya hicimos técnicas arqueométricas. Para efectuar nuestra técnica de imagen, empleamos una lámpara de luz ultravioleta. No cualquier luz ultravioleta, obviamente fue una luz específica en ciertos rangos de onda de luz para poder ver justo estos cambios, ¿no? Y justo esta luz fue de gran utilidad como un filtro de selección para nuestros análisis siguientes. Con base en ello, pues pudimos notar que los huesos con ciertas modificaciones muestran diversos grados de luminiscencia. Por ejemplo, como podemos ver en la foto del lado izquierdo, los huesos sin hervir que están en la letra A presentan una fluorescencia muy tenue. Los huesos hervidos, sin embargo, pues podemos ver, ¿no? Cómo cambia ese color azul, se hace mucho más fuerte y mucho más claro, mientras que los huesos intemperizados y cremados muestran muy poca fluorescencia. De hecho, el hueso cremado ni siquiera, que debería de estar sobre la letra D, pues ni siquiera se ve, ¿no? Entonces, en esa parte, pues ya pudimos ver un cambio a comparación ya con los materiales arqueológicos, que es nuestro cráneo que se encuentra a la derecha, que este ya es un cráneo arqueológico, y podemos ver que coincide con el hueso que está en la letra B. Ya posterior a la selección que se hizo de estos huesos con la luz ultravioleta, se realizaron una serie de análisis arqueométricos. Primero, pues debo mencionar que la arqueometría es una herramienta que tiene por objetivo principal la aplicación de análisis físicos, químicos y de laboratorio aplicados a los materiales arqueológicos. Dichos análisis fueron efectuados en el laboratorio de espectroscopía óptica a cargo de la doctora María Antonieta Mondragón Sosa, el cual está ubicado en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada de la UNAM, pero en el campus de Juriquilla, en Querétaro. Y también realizamos otros estudios en la subdirección de laboratorios de Lina, con el apoyo y la supervisión del ingeniero Mario Monroy Escamilla, ¿no? Sobre todo en la subdirección de laboratorios, pues realizamos la microscopía electrónica de barrido, la cual ahorita les voy a hablar un poco, ¿no? Y bueno, los análisis efectuados justo fueron espectroscopía infrarroja y Raman. En esta diapositiva podemos ver los dos aparatos que fueron empleados para estos análisis.
El del lado izquierda es un Raman y el del lado derecha es un espectrómetro infrarrojo, ¿no? Ambos están ubicados en el campus de la UNAM y con ellos pudimos ver justo que sí hay algunos cambios que se presentan en los huesos, sobre todo que va cambiando su composición elemental, ¿no? Más bien que van aumentando o disminuyendo cierta cantidad de materiales. Y bueno, otro aparato que empleamos fue el microscopio electrónico de barrido. Este se encuentra en la subdirección de laboratorios y justo pues contamos con el apoyo del ingeniero Mario, quien nos apoyó, ¿no? Él ya lleva bastantes años de experiencia y él obviamente toma las micrografías, él coloca las muestras dentro del microscopio. Únicamente nosotros pues le damos como la propuesta de qué es lo que queremos ver y ya él hace todo el trabajo, ¿no? Como podemos ver aquí, todas estas técnicas fueron de gran utilidad para observar los cambios que sucedieron en la parte interna de los huesos, ¿no? Porque ya la parte externa, pues justo ya la vimos con una observación macroscópica y con luz UV. Por ejemplo, con la microscopía electrónica de barrido, notamos que las fibras de colágeno, que son las que se ven en estas imágenes, están dentro de la estructura interna del hueso y cambian de orientación y no tienen un orden cuando se realiza el hervido. Por ejemplo, las micrografías que se ven en la parte superior que son estas, no sé, espero que sí se ven, pero bueno, estas son las que no, de un hueso sin hervir y en ellas podemos ver que las fibras, que son todas estas, muestran una orientación muy clara, mientras que las de un hueso hervido, que son estas dos, pues cambia la orientación y de hecho aquí ya podemos ver como una especie de fibras, filamentos que están ya como, pues sí, que ya no tienen un orden aparente. Pues ahora vamos a pasar a ver la colección de huesos hervidos. Con las técnicas arqueométricas que ya mencionamos, efectuamos el análisis de los restos óseos recuperados en las ofrendas del recinto sagrado de Tenochtitlan, en las cuales logramos identificar la presencia de una cantidad considerable de huesos hervidos. Los restos óseos que conforman nuestra colección de estudio estaban distribuidos en 20 depósitos, 10 localizados en el Templo Mayor, que son estos que muestro aquí, que se encontraron justo dentro de la estructura, 9 en la Plaza Oeste, que son todos estos que muestro con rojo, y uno en el edificio J, que se encuentra ya en el este del Templo Mayor. Esta colección de estudio justo fue dividida en dos grupos, huesos humanos y huesos de animal. En el caso de los huesos humanos, fueron localizados en 10 depósitos, los cuales se muestran aquí, que son la ofrenda 11, 15, 62, 120, 141, 151, 159, 173, 6 y 9. Y bueno, estos huesos corresponden a 9 cráneos de Zompantli, 3 máscaras cráneo, 2 cráneos efigie, 7 mandíbulas y más de 2000 fragmentos de cráneos y mandíbulas que fueron localizados en el relleno constructivo. Y la mayor parte de estos huesos presentaban huellas de corte por descarne, desollamiento, además de algunas fracturas. Abordando los huesos de animal, estos se los dividimos en huesos trabajados, huesos fragmentados y huesos sin trabajar. Estos fueron localizados en 12 depósitos, que son los que vemos aquí, la ofrenda 3, 7, 9, 17, 23, 60, 70, 120, 126, 121, 149 y la operación 9. Los primeros huesos se tratan de 38 punzones, que son los huesos trabajados, que fueron elaborados con huesos de lobo, puma, jaguar y águila. Por otra parte, los huesos fragmentados fueron recuperados en el relleno y no se logró hacer una identificación precisa debido a que tenían un tamaño muy pequeño, pero pues logramos ver que algunos eran de mamífero y otros eran de ave. Y finalmente, pues los huesos sin trabajar corresponden a un esqueleto incompleto de jaguar que fue localizado en la ofrenda 126 y está conformado por 126 huesos, ¿no? Justo este animal pues presentaba una enfermedad infecciosa en sus articulaciones, lo cual le impedía ya moverse.
Por ello, se pudo inferir que justo posiblemente se encontraba en el famoso zoológico o vivario de Moctezuma y que fue mantenido en cautiverio por un tiempo y posteriormente pues ya se depositó en esta ofrenda. De la colección de estudio pudimos notar que los huesos presentan una coloración amarilla pálida y marrón pálida, que es la que podemos ver en el cráneo de la izquierda, que es este, y en este punzón. Asimismo, presentan una textura lisa, sí tienen un mayor grado de compactación y transparencia contra luz, justo como mencionaban las características algunos investigadores. Por otra parte, al aplicarle la luz ultravioleta, observamos que los huesos que tenían hervido muestran una mayor fluorescencia, como pudimos ver en unas diapositivas anteriores, de las que no lo están. Además, en las áreas donde hay alguna alteración, como intemperismo o huellas de corte, la región muestra cierta opacidad, ¿no? Por ejemplo, en este cráneo que tenemos aquí, en las regiones donde hay alguna mancha, pues podemos ver que no florece, ¿no? Y en las huellas de corte justo tampoco tienen fluorescencia. Igual lo mismo pasa en el punzón, ¿no? En este caso, se piensa que el punzón después del hervido, después de su manufactura, posiblemente estuvo expuesto al calor directo, lo cual hizo que se viera ya en esta coloración diferente y al verlo en luz UV, pues no muestra ningún tipo de fluorescencia. Gracias a la microscopía y a la espectroscopía pudimos ver un cambio justo en la parte ya interna de los huesos. Para tratar de explicar la presencia de estos materiales y los distintos aprovechamientos que tuvieron en época prehispánica, recurrimos a la consulta de las fuentes históricas de los siglos XVI y XVII, tanto escritas como pictográficas o conocidas como códices, ¿no? En las cuales encontramos datos importantes relacionados con la cocción. Esta información nos ayudó justo a complementar en cierta forma lo obtenido en el registro arqueológico. Debemos subrayar que justo estas crónicas cuentan con descripciones más completas sobre el hervido y el consumo de humanos más que el de animales, ¿no? Esto se entiende debido a que muchos de los cronistas, frailes, conquistadores españoles, pues utilizaban este tipo de prácticas justo para justificar la conquista, mientras que para los animales, pues lo describieron de una forma muy breve, nada más algunos platillos, porque, pues sí, ¿no? A ellos les parecía muy común que era como, pues solamente alimento, entonces no les interesó eso, no describieron los procesos de cocción. En el caso del hervido de humanos, hablando concretamente de las fuentes, indican que este tiene un origen mítico, en donde los dioses proporcionaron las ollas de barro para efectuar la cocción de la carne. Respecto al consumo de carne humana entre los mexicas, por ejemplo, hay una cita en la cual se menciona que un sacerdote de nombre Tlacatecolot fue el que incitó la guerra, el sacrificio y la antropofagia, ¿no? Este pasaje, pues, menciona que anteriormente los mexicas no realizaban sacrificios, no realizaban guerras y antropofagia hasta que Tlacatecolot se los indicó. Esta acción justo se volvió muy frecuente en el recinto sagrado de Tenochtitlan, especialmente se llevaba a cabo justo en 4 momentos, durante las fiestas en honor al sol y a Mictlantecutli, en la celebración del Fuego Nuevo, en los funerales y en las fiestas de las veintenas. Sobre la ceremonia en honor a Mictlantecutli, por ejemplo, regreso un momento, en el Códice Magliabechi se indica que la cocción se llevaba a cabo en diversas vasijas y la carne justo era repartida entre personajes principales. Por ejemplo, aquí, pues en estas vasijas podemos ver una cabeza, una pierna y un brazo. Respecto a las fiestas de las veintenas, por ejemplo, se indica que en 7 de ellas se efectuaba la cocción de carne. Estas son Atlcahualo, Tlacaxipehualistli, Toxcat, Xocothuetzi, Oxpanistli, Tepeilhuit y Panquetzalistli. En estas ceremonias se consumían personajes de diversas edades, entre ellos mujeres, esclavos, cautivos de guerra, representantes de diversas deidades, los cuales podrían estar indicando los últimos casos de teofagia. Sobre los sitios donde se llevaba a cabo la cocción y el consumo, las crónicas nos indican que uno de los lugares, y creo que el más común, era el Calpulli del Captor, es decir, el barrio, ¿no? Que es en donde se efectuaba el banquete ritual.
Según se indica, el captor no consumía la carne del cautivo que él había apresado, ya que en cierto momento él lo asimilaba como un familiar. Entonces la ingesta solamente la efectuaban sus familiares y los otros amigos del guerrero que había invitado justo a este banquete. Pero este guerrero podía consumir la carne de los otros individuos que eran sacrificados y obviamente cocidos. Por otra parte, en el recinto sagrado había dos edificios en los que se llevaba a cabo la cocción. Uno de ellos es el Cuaucali y el otro se conoce como Acat y Acapan Huaycalpuli, ¿no? Estos dos edificios los menciona Durán. Para cocer los cuerpos de los individuos sacrificados, se sabe que se utilizaban ollas de gran formato, tal y como lo podemos ver en las pictografías del Códice Borgia y del Códice Cospi, y en donde podemos ver algunas cabezas y extremidades saliendo de los recipientes. Todo parece indicar que las secciones corporales consumidas eran los brazos, las piernas, los pies, las manos y las cabezas. Como observamos en las fuentes, las secciones corporales más aprovechadas para el consumo eran aquellas que tenían la mayor cantidad de carne, ¿no? Por ejemplo, los brazos, es decir, el muslo, que hasta se indica en algunas fuentes que el muslo era dado al tlatoani, ¿no? Algunos escritos también señalan la cocción de la cabeza de los individuos. Sin embargo, pues debemos considerar que si bien el tejido muscular del cuello es considerable, pues no se compara con el de los muslos, ¿no? Entonces, posiblemente es probable que la finalidad de hervir la cabeza no era el consumo, sino un medio de descarne para después, por ejemplo, exhibir estos elementos en el Zompantli o para la elaboración de artefactos como las máscaras cráneo, que podemos ver expuestas algunas de ellas en el Museo del Templo Mayor, o algunos cráneos efigie, las cuales posteriormente pues ya eran retiradas del Zompantli o colocadas en las ofrendas. Respecto a los ingredientes con los que se cocinaba la carne, pues también se indica que se podría agregar chile, sal, maíz y flor de calabaza. En muchas ocasiones la carne se servía en un cajete acompañada con maíz y este platillo se le denominaba atlacatlaoli, ¿no? Que justo pues es un poquito parecido al pozole que conocemos actualmente. Y este tipo de platillos únicamente podía ser ingeridos por comensales selectos. ¿Quiénes eran estos comensales? Pues eran el tlatoani, la nobleza, los sacerdotes, los mercaderes y algunos guerreros. Y pues justo después de observar los rituales de antropofagia, debemos tratar de inferir qué sucedía con los restos óseos y cómo llegaron al recinto sagrado, ¿no? Justo la pregunta principal era esta, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué aparecían en las ofrendas? Sin embargo, pues hay pocas descripciones sobre lo que sucedía después de haber hervido y consumido a estos individuos que eran sacrificados. En el caso de las cabezas, el destino principal era ser colocadas en el Zompantli después del sacrificio, ¿no? Se menciona en las fuentes que este segmento, que la cabeza era dejada a los sacerdotes del Huaytocali, quienes posiblemente llevaban a cabo su modificación, posteriormente las espetaban en el Zompantli o bien las podían colocar ya en las ofrendas. Hablando ahora de los animales, las fuentes históricas mencionan que el hervido se llevaba a cabo con tres finalidades: el consumo alimenticio con fines medicinales y para la elaboración de artefactos. Sobre el consumo de animales, se indica que estos provenían de crianza en hogares, de comercio, de tributo, de caza y recolección. Justo creo que esta también era como uno de los motivos por los que los conquistadores no prestaron tanta atención, ¿no? Porque tal vez para ellos era pues muy común ver animales que eran vendidos o tributados. Los modos de cocción variaban entre justo el hervido, el asado y la preparación a modo de barbacoa, es decir, pues en un horno subterráneo. Los animales que eran ingeridos eran aves, conejos, tlacuaches, serpientes, perros, venados y peces, los cuales eran preparados con diversos ingredientes, justo como chile, tomate, pepitas de calabaza molidas y principalmente maíz, ¿no? Como podemos ver, tanto humanos como animales, el ingrediente principal pues era el maíz. Y estos guisados se servían simplemente en cajetes.
No obstante, con la carne también se preparaban muchas veces una especie de empanadas y de tamales. Tal y como notamos, pues justo estos animales eran consumidos por gran parte de la población. En otros casos, los animales también podían ser cocinados con fines mágicos rituales, especialmente para la elaboración de pócimas curativas, ¿no? De pócimas medicinales. Y, por ejemplo, en el Códice de la Cruz Badiano y en el Códice Florentino, pues encontramos un gran número de referencias y de recetas para el tratamiento de ciertos padecimientos, los cuales implicaban la mezcla de hierbas, insectos, piedras y secciones anatómicas de algunos animales. Por ejemplo, podemos mencionar la cocción y el uso en mezcla de víboras con distintas hierbas para el tratamiento de dolor en articulaciones. También se podían cocer las patas de gavilán, conejo y liebre para tratar afecciones en las rodillas, el hueso de mono para evitar escupir flemas con sangre, o también el consumo de carne de conejo y zorruela, asada o hervida, para tratar la fatiga causada por un cargo público, ¿no? Por ejemplo, también sabemos que la carne de jaguar, a pesar de que tenía un sabor amargo y causaba ardor en la boca al consumirla, era ingerida con fines medicinales. Por ejemplo, con ella se trataba la fiebre, la locura, y también con ella se daba fortaleza al tlatoani, ¿no? Justo esto no es muy importante porque en las ofrendas sí hemos localizado esqueletos de jaguar, y específicamente el que les mostré en la colección de estudio, pues muestra hervido. Entonces, esto ya podría corroborar la presencia de este consumo, posiblemente con estos fines medicinales. En el caso de los artefactos, por ejemplo, se indica que con los huesos de fauna se elaboraban narigueras, besotes y orejeras. Sin embargo, las fuentes, perdón, solamente hacen más referencia a los punzones, ¿no? En donde se indica su uso, pero no se indica su manufactura. O sea, de hecho, no se indica la manufactura ni de las narigueras ni de los besotes, ¿no? Nada más el uso. Estos punzones, por ejemplo, pues eran empleados para el sacrificio, para el autosacrificio, para la perforación del cartílago de la nariz y muchas veces para curar algunas afecciones. Por ejemplo, sobre el sacrificio, pues podemos ver que en un par de veintenas se muestran aves sacrificadas, ¿no? Las cuales otorgaban el nombre a esta veintena, como pues podemos ver aquí en las veintenas de Tozostontli y Hueytosostli. Referente al autosacrificio, con los punzones los individuos se perforaban las orejas, la lengua, las espinillas y las pantorrillas. Algunos de estos objetos, mencionan las fuentes, eran manufacturados con huesos de tigre y de león. Sin embargo, pues como sabemos y como debemos recordar, no existían tigres ni leones, por lo tanto, es posible que el tigre y el león pues estuvieran haciendo referencia a jaguares y a pumas. Para el caso de la perforación del septum de la nariz, esta solamente se efectuaba para distinguir a un tlatoani o a un guerrero reconocido. Y pues finalmente estos artefactos eran empleados para el alivio de ciertos padecimientos. Por ejemplo, los punzones de hueso de águila o de jaguar pues se utilizaban para tratar la artritis, ¿no? Con ellos justo se punzaba la articulación y pues decían que con eso se liberaba un poco la presión, mientras que con los punzones de hueso de lobo o de jaguar se perforaba el pecho de una persona que se encontraba agonizando para tratar de salvarla, ¿no? Y justo esta referencia de punzones de hueso, de lobo, de jaguar, de águila, pues se corrobora al encontrar también este tipo de punzones, ¿no? No sabemos realmente si este era el uso que se les daba, pero los encontramos en las ofrendas. Y pues justo debemos mencionar que las fuentes históricas proporcionan información importante sobre el hervido y el consumo de humanos y animales. Sin embargo, pues en comparación con el hervido de personas, la documentación de la cocción de animales es muy poca, ¿no? Pero pues no por ello menos interesante y menos importante. Pues bueno, como vimos a lo largo de esta presentación, el hervido se realizaba desde épocas muy antiguas. Para el caso de la colección del Templo Mayor de Tenochtitlan, la aplicación de diversos análisis fue de gran ayuda para la identificación del hervido en estos materiales. Por ejemplo, como les mostré, la luz UV fue un filtro de gran utilidad para seleccionar los materiales con hervido, y posteriormente
pues poderle aplicar estas técnicas arqueométricas, ¿no? La microscopía y la espectroscopía Raman e infrarroja. Respecto a la presencia de los huesos hervidos en los contextos, debemos resaltar que justo el hervido era efectuado con tres propósitos, ¿no? Con fines de consumo, como medio de descarne, y para la elaboración de artefactos, otorgando mayor dureza al hueso, ya sea que se tratara tanto de un hueso humano o de uno de animal, ¿no? Sobre los huesos humanos, la colección de estudio está conformada por cráneos, ya sea completos y en fragmentos, y pues esto se podría explicar al recordar lo que mencionan los documentos históricos, ¿no? Pues después de los tratamientos postsacrificiales, el cuerpo era trasladado al calpulli o al barrio del captor, mientras que las cabezas eran entregadas a los sacerdotes principales del edificio. Es por ello que en los depósitos del recinto sagrado no se han localizado huesos pertenecientes al esqueleto postcraneal. Esto, pues posiblemente se deba a que estos quedaron justo en los barrios, los cuales se encuentran bajo las actuales construcciones del centro histórico de la Ciudad de México. Mientras que para las cabezas, pues el hervido posiblemente fue empleado como un paso para el descarne y posteriormente para la elaboración de cráneos efigie o máscaras cráneo. En otros casos, pues sabemos que también las cabezas podían ser colocadas en el zompantli. Hablando de los huesos de fauna localizados en los depósitos rituales, pues observamos que no se tratan de animales de consumo diario. Por el contrario, se están depositando animales con fuertes connotaciones simbólicas, ¿no? No se encuentra ninguno de los animales que mencioné para consumo, no se encuentran conejos, no se encuentran tlacuaches, perros, venados, ¿no? Entonces, pues esto nos hace pensar que había una selección específica de los animales que serían cocidos y depositados. En dado caso que fueran consumidos, pues estos también fueron ingeridos por comensales selectos, como sacerdotes o nobles, como pasa con el jaguar. En el caso concreto de los punzones, hemos pensado que el hervido fue empleado para descarnar y otorgar mayor dureza al hueso al momento de ser utilizado en rituales de sacrificio o autosacrificio. Justo sobre el esqueleto semicompleto del jaguar proveniente de la ofrenda 126, la ausencia de cráneo y de las falanges distales podrían estar indicando que la piel fue obtenida como un objeto de gran valor, la cual se le dio un uso diferente. La ausencia de huesos largos podría hacernos pensar que estos fueron empleados para la elaboración de punzones que se depositaban justo en las ofrendas. Y además es probable que el resto del cuerpo haya sido desarticulado, descarnado y cocido para ser consumido con fines rituales y curativos, tal y como se menciona pues en el Códice Florentino. Y pues para cerrar, debemos mencionar que la identificación de un hueso hervido pues no fue una tarea sencilla. No obstante, con los análisis y la contrastación de la información con las fuentes históricas, pues se pueden obtener resultados satisfactorios. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por tu presentación, bastante interesante sin duda todo lo que nos muestras y que también yo creo que una de las áreas que más trabajamos los arqueólogos en relación a lo que hacemos es el de la metodología, el tener una serie de pasos bien trazada para lo que vamos a lograr. Creo que es algo que caracteriza a la profesión en todos los ámbitos y pues la metodología que nos has mostrado para llegar a la identificación y a las propuestas me parece bastante acertada, ¿no? Fíjate que pues también quienes trabajamos con postclásico tenemos que obligatoriamente dar lectura de varias fuentes del siglo XVI. Y yo recuerdo en algún momento haber leído, pero no recuerdo la fuente, que no, lo que se infería de la observación del cronista es que el consumo de carne de cerdo en Mesoamérica, bueno, en la Nueva España y en México, se adoptó a partir de la similitud que tiene el sabor de la carne de cerdo con el sabor de la carne humana. No sé si tú recuerdes la fuente y qué tanto de acuerdo estés en esto. Sí, hay un cronista que justo lo menciona, es Bernal,
Y sí, dice, ¿no? Que justo ya después de la conquista, pues a los indígenas les gustaba comer la carne de cerdo porque tenía un valor muy similar a la humana, ¿no? Y para ellos era también muy preciada. Pues realmente, digo, no sé, ¿no? El sabor, pues posiblemente, ¿no? Pero en cuanto a composición elemental y en cuanto a cierta estructura, los huesos de cerdo sí son los más parecidos a los humanos, ¿no? Entonces, pues sí, posiblemente esto también aplicado para la carne, posiblemente el sabor sí sea muy parecido. Pero sí lo mencionan las fuentes. Y otra cosa que me llamó la atención de tu trabajo es esto que comentas en relación sobre las cabezas, que probablemente no era consumida la carne. Sí lo pondría en duda, no diría con certeza, pero por ejemplo, digo, la gente que prepara tacos de cabeza de res, de cerdo y demás, Ujú. tiene otro sabor muy diferente, particularmente a mí me gustan mucho los tacos de cabeza. Desconozco si había tacos de cabeza en México prehispánico, ¿no? Pero sí lo pondría en duda por ese tema, ¿no? Y estaba tratando de hacer memoria porque a mí sí me ha tocado comer carne de monte en Veracruz en relación a qué le hacen a la cabeza, si la cuecen también. Sin embargo, bueno, solamente era esa observación. Buenas noches. Gracias a la arqueóloga Karina por compartir su trabajo de investigación pues, con nosotros. Creo que es un trabajo que mientras más lo narraba y nos comentaba sobre esta labor de investigación que hizo, develaba como muchos datos que tal vez al hablar del hueso hervido solo pensaríamos que nos puede remitir como una cuestión alimenticia, pero es muy increíble notar cómo también la selección de ciertas partes, tanto de los restos humanos como de animales, eh, pues no son seleccionadas fortuitamente, ¿no? O al azar, sino que tienen una carga simbólica o dentro del pensamiento de estas sociedades muy importante. Y mi pregunta era sobre si podría mencionarnos nuevamente qué partes de los felinos se consumían. Respecto a qué partes, no se hace mención, ¿no? O sea, Sagún no menciona sí, ajá, qué partes eran las que se consumían, ¿no? Únicamente dice que la carne de jaguar, a pesar de que tenía un sabor amargo y se sentía que quemaba en la boca, era consumida en caldo, pero no indica qué partes eran, ¿no? Por ejemplo, aquí pues podemos ver que está como el canal, ¿no? Del jaguar y aparte está separada la piel, pero justo no vemos la cabeza, ¿no? Entonces posiblemente pues la cabeza también era separada junto con la piel y esto se puede ver, por ejemplo, en algunos tratamientos de taxidermia o incluso en algunos esqueletos que se depositaron en las ofrendas, que se deposita nada más la cabeza y las garras, ¿no? Que es justo esta parte que es la más difícil en la cual se puede hacer el desprendimiento de la piel. Entonces, posiblemente se consumía todo lo demás, no, en la fuente no se indica, ¿no? Pero en el caso del esqueleto de la ofrenda 126, que es este que vemos aquí, pues vemos que sí le hace falta las vértebras centrales, ¿no? Que son las torácicas, y también le faltan todos los huesos largos y el cráneo. Entonces, sí, justo por eso era esta parte, ¿no? De inferir que posiblemente los huesos largos no están, porque con ellos se manufacturaban los punzones, y justo es lo que se ha visto en algunas otras ofrendas, que los punzones sí eran manufacturados con los huesos largos, ¿no? Tanto de, bueno, lobos, pumas, eran manufacturados con huesos largos. En el caso de las vértebras, eso sí es toda una incógnita, ¿no? Porque justo no sabemos por qué faltan justo esa parte central. Y bueno, el cráneo, pues posiblemente justo se fue con la piel, ¿no? Eh, este esqueleto fue encontrado en la ofrenda 126, en el cual ya también se depositaron
aproximadamente 9,000 huesos de fauna, ¿no? Entonces, justo pues hay todo un ejemplo ahí de elementos justo para taxidermia, de restos óseos todavía con algún tipo de articulación, algunos que están completamente separados. Entonces, pues sí, o sea, esta parte las fuentes no la mencionan, no mencionan qué secciones eran las que se comían del jaguar, pero pues con el esqueleto podríamos inferir que sí, que posiblemente la cocción se realizó del esqueleto completa o sin la cabeza, pero posteriormente tal vez se le dio un uso a los huesos largos. Mi participación sería una felicitación, una disculpa y una pregunta, ¿no? Esas tres en ese orden. Una felicitación a la arqueóloga Karina por su exposición, bastante interesante. La disculpa en el sentido de que llegué un poco tarde por cuestiones de compromiso y todo eso, y no pude escuchar la parte del principio. Mi pregunta sería con esta cuestión del hervido que me llamó bastante la atención. Si esta técnica del hervido, de alguna u otra forma, generó alguna revolución de algún tipo o en algún aspecto en la vida de la sociedad, ¿no? Hablemos como, no sé, estoy pensando en alguna especie de como revolución neolítica, una revolución agrícola, esta cuestión del hervido podría tomarse como algo semejante a esto, o si es como una implicación, no solamente de la técnica, sino en los aspectos sociales, como por ejemplo en la transformación de la vida económica de la sociedad. Pues más que el hervido, creo que el uso del fuego, ¿no? O sea, no sé si va un poco por ahí, pero justo pues el uso del fuego pues vino a revolucionar, ¿no? Evidencia arqueológica sobre el uso del hervido hay desde justo con el Homo antecesor, recuerdo. Entonces, justo, ¿no? Hay algunas evidencias de esta implementación e incluso de canibalismo. Entonces, pues yo pienso que sí generó algún cambio, alguna revolución. Obviamente, pues no está como tal vez bien documentado en este caso. Eh, pero pues sí, obviamente, y yo lo vi en algunas fuentes que menciona que con el uso del hervido, pues dejaban de ser como, de comer esta carne cruda, ¿no? Incluso hay una cita en donde se menciona que un sacerdote vino a darle las ollas a los chichimecas para que implementaran la cocción, ¿no? Porque antes usaban comer las carnes crudas. Entonces yo creo que justo es como una asociación o un referente a civilizarlos, ¿no? Porque recordemos que se dice, ¿no? Y se menciona que los chichimecas pues eran salvajes, ¿no? Entonces posiblemente pues esta haya sido como esta acción para ese cambio, pero pues más allá de rastrear el hervido y de ver si generó alguna revolución, pues eso no lo tengo muy claro. Buenas noches, muchas felicidades a la arqueóloga Karina, estuvo muy interesante su conferencia y tengo dos preguntas. La primera trata sobre si la muestra arqueológica analizada se estudió frente al microscopio electrónico de barrido y cuáles fueron los resultados de esa muestra. La segunda es qué porcentaje de la muestra total analizada representa los restos faunísticos o humanos o animales hervidos. Respecto al microscopio electrónico de barrido, se analizaron los fragmentos más pequeños porque en este microscopio electrónico con el que cuenta Elina, pues su cámara de análisis es muy pequeña, ¿no? Aproximadamente de unos 12 centímetros de diámetro. Entonces fueron analizados fragmentos de este tamaño, ¿no? Estos fueron los que se colocaron en el microscopio electrónico de barrido. Eran aproximadamente 2,000 fragmentos. Entonces se seleccionó una cantidad representativa para realizar este análisis y con ello pues pudimos obtener las micrografías que mostraba aquí, ¿no? Justo.
Entonces se pudo percibir este cambio. Hasta el momento, bueno, hasta la fecha de mi análisis, pues habían 176 ofrendas excavadas. Entonces, de todas esas ofrendas, en el caso de los huesos humanos, pues fueron estas que se muestran aquí. Son 8 ofrendas y 2 operaciones. ¿Qué nos referimos con operaciones? Pues son excavaciones que no se hacen de un depósito o de una ofrenda, sino que, por ejemplo, cuando tú retiras, no sé, un piso y excavas toda esa área, eso para nosotros pues es una operación, ¿no? Entonces, se localizaron en estas y en el caso de los animales, pues fueron también un número semejante de ofrendas. Entonces, pues de 176 ofrendas, no es un número representativo, como se podría ver, pero no en todas las ofrendas hay restos humanos, ¿no? Son muy variadas, entonces lo que sí puedo mencionar es que eh, revisé todas las ofrendas con restos óseos que hasta la fecha habían salido y estas fueron las únicas que presentaron estos materiales. Cerramos las preguntas con una participación más de Pedro Ítalo, quien manda saludos desde Perú, por cierto. Al igual que en la cultura de los maoríes, los mexicas creían que el consumo de carne humana, especialmente de enemigos capturados, confería algún tipo de poder o fortaleza física o espiritual. Y la otra, ¿existen evidencias que sugieran que la antropofagia entre los mexicas u otras culturas mesoamericanas se limitaba únicamente a rituales ceremoniales o también se practicaba en la vida cotidiana o en contextos no ceremoniales? Sí, se indica que muchas veces el consumo de carne de los cautivos de guerra era para adquirir la fuerza del enemigo capturado, ¿no? Con esto se podía, con el consumo se podía adquirir esa fuerza para posteriormente cuando participaran en alguna contienda, en alguna guerra, pues pudieran hacer como ese uso, ¿no? Y respecto a la segunda pregunta, ah, sí, o sea, se menciona que en las fuentes históricas, sobre todo, pues que el consumo de carne humana era exclusivo para ciertas festividades, para ciertas veintenas, para ciertos rituales. No era una comida o no era un consumo diario, ¿no? E incluso no cualquier persona podía consumirla, ¿no? Como se menciona, pues únicamente podían consumirla el tlatoani, miembros de la nobleza, el guerrero que había capturado al individuo sacrificado, su familia, algunos invitados que él hacía, pero justo este consumo se hacía sobre todo en el marco de las fiestas de las veintenas.